Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, que tenemos el honor y el privilegio acercarnos a Jesús, Padre, y estudiar, Señor, su santa palabra, Señor. Poner verdad en nuestro corazón, que estamos estudiando la palabra de Dios. No es como cualquier libro. Creemos que, Padre, que es su palabra para nosotros hoy en día. Y hay instrucciones para nuestras vidas. Ahí nos muestra, Padre, todo lo que hiciste por nosotros. Danos fe, Padre, para creer todo lo que está escrito. Que podemos creer, Padre, en su amor, su gracia, su misericordia, Padre. Creer lo que hiciste por nosotros, Padre, sobre la cruz de Calvario, Señor. Enséñanos, Padre, hoy, Padre, acerca de la oración y el poder que hay en la oración. Padre, pido bendiciones sobre su iglesia y te damos gracias antemano en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Un aplauso al Señor, por favor. También toma un minuto y salúdense unos a otros. Estoy muy emocionado el día de hoy. Estoy muy animado porque hicimos una serie por varias semanas acerca de los señales que estamos viviendo en los últimos días. Y hay señales que podemos ver en el mundo hoy que nos muestra que estamos viviendo en los últimos días. Pero ya terminamos esta serie y estoy muy emocionado porque en Capilla Calvario fuimos enseñados por Pastor Chuck Smith, el que ya falleció, ya está con Dios, pero nos enseñó la necesidad de enseñar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo. Y me siento muy a gusto porque ya vamos a regresar y siento más en casa haciendo estudios bíblicos verso por verso por un libro completo. Me encanta hacer eso. Y Chuck dijo, enseña la palabra verso por verso y deja al Espíritu Santo hablar a su pueblo atrás de la palabra. Tú, pastor, enseña la palabra y deja a Dios hablar a su pueblo atrás de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer otra vez. Ya vamos a entrar Colosenses el día de hoy. Estoy muy emocionado porque tengo ganas de estudiar un libro entero con ustedes, verso por verso, en secciones pequeñas cada semana. Ahora, el libro de Colosenses, tengo como tema del libro, Jesús es más que suficiente. Es el tema que tengo para todo el libro de Colosenses. Jesús es más que suficiente. El apóstol Pablo escribió esta carta a una iglesia que tenía falsos maestros llegando. Siempre cuando Dios está obrando, falsos maestros van a llegar, obviamente para desviar el pueblo de Dios, para guiarlos afuera del camino. En Colosenses llegaron falsos maestros que hicieron una mezcla. La fe cristiana está muy bien para comenzar, dijeron, pero faltas más, hay más conocimiento, hay más misterios, tiene que saber más cosas. Y quiere armar la fe cristiana y mezclarlo con filosofías humanas, filosofías del mundo, mezclarlos y formar una religión. También otros llegaron mezclando la fe cristiana con el judaísmo, ¿verdad? Y tratando de mezclar los dos para formar una enseñanza. Y el apóstol Pablo escribió esta carta diciendo, hey, ¿qué estás haciendo? No desvías, ¿verdad? Jesús es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que Jesús es su gran redentor? ¿Usted sabe que somos completos en Jesús? Verdaderamente el cristiano no necesita nada más de Jesús, Jesucristo y la palabra de Dios. Y no necesitamos otras filosofías, otras nuevas ideas. Cristo es suficiente y tú estás completo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo nunca fue a la ciudad de Colosas. Por eso Colosas no está mencionado en el libro de Hechos, porque el apóstol Pablo nunca fue a Colosas. Pablo no fue el que plantó la iglesia en esta ciudad. Sabemos que Pablo estaba en Éfeso, porque dice en el libro de Hechos capítulo 19 que Pablo estaba en Éfeso por 2 años enseñando la palabra de Dios al grado que dice que todo Asia escucharon la palabra de Dios. Pablo quedó plantado en Éfeso y todo Asia, dice, escucharon la palabra de Dios por medio de Pablo, que quedó enseñando por un espacio de 2 años. Pero hay un hombre que se llama Epafras.
Epafras es muy probable que era un discípulo de Pablo. Es muy probable que Epafras quedó con Pablo esos años en Éfeso, escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Y Epafras fue a Colosas para plantar la iglesia ahí en Colosas. Y es algo bonito porque verdaderamente para plantar una iglesia no tiene que ser un apóstol o un gran persona. Cualquier hermano, cualquier hombre que está aprendiendo la palabra de Dios puede llevar el mismo palabra de Dios a otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Se llama plantar iglesias, ¿no? Cuando uno está ahí estudiando, aprendiendo la palabra y Dios envía a ellos a otros lugares. Y ese Epafras era un hombre común y corriente que estaba escuchando la palabra de Dios por medio de Pablo y fue mira, versículo 7 dice así, para que veas. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por eso ellos aprendieron la palabra de Epafras. Pablo también, mira, capítulo 2, dice versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por eso sabemos que Pablo nunca fue a Colosas, no conocía a la gente en persona, pero Pablo tenía una gran carga por ellos. Y sabemos una cosa, de esos 3 ciudades mencionados, Laodicea, pero es 4:13. Vamos a 4:13 muy rápido. Mira lo que dice 4:13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en, ¿qué dice? Ahora, donde estaba Colosas también era Laodicea y ¿cómo se llama? Europa, ahí cerca. Eran ciudades creciendo en aquellos días, pero por X razones Colosas estaba disminuyendo. Así, how do you say that? Los otros creciendo y Colosas estaba bajando, la ciudad estaba bajando. Pero fíjate, aún así, el apóstol Pablo tenía interés en esta ciudad. Aún así, Pablo tomó tiempo de su horario ocupado para mandar una carta a esta ciudad. Y nos muestra que Dios no está interesado nada más en las obras grandes o las iglesias mega grandes. También Dios está interesado en las obras pequeñas también. Porque Pablo tomó el tiempo, mandó una carta a una iglesia muy pequeña en Colosas, donde él nunca fue a verlo. Ahora, vamos a ver versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, Pablo dice que era apóstol. Ahora, un apóstol es alguien que fue enviado como un mensajero. Y Pablo fue un apóstol de Jesucristo, alguien enviado con un mensaje. Y dice, por la voluntad de Dios. Mira, Pablo no tenía ninguna duda que su llamado para ser apóstol era de Dios. No tiene ninguna duda. Era un apóstol por la voluntad de Dios. Porque si tú estudias la vida de Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo antes de Cristo? Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Pablo estaba matando creyentes. Pablo, su deseo era la destrucción de la iglesia cristiana. Cuando Pablo fue convertido a Cristo, tenía cartas del sumo sacerdote a ir a llevar los creyentes prisioneros. Y cuando Pablo estaba en camino a llevar los cristianos prisioneros, dice que llegó una luz brillante. Escuché una voz y Pablo cayó de su caballo. Y Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿no es difícil? Lo que estás haciendo no es difícil. Y Pablo dijo, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo fue convertido en el camino de Damasco. Pero Dios mostró a Pablo y decía que voy a mostrar a Pablo cuántas cosas él tiene que sufrir por mi nombre. Y él va a llevar mi nombre a los gentiles, a los judíos y a reyes.
Y por eso Pablo no tiene ninguna duda que su apostolado no era de él, era la voluntad de Dios, porque Dios fue atrás de él. Dios fue a agarrar a Pablo. Pablo estaba en camino a destruir la iglesia y Jesús fue y cortó el rollo, es decir, cayó de su caballo, fue salvo y fue dado ese llamado. Y Pablo puede decir con toda la confianza del mundo: soy apóstol por la voluntad de Dios. No es mi voluntad, nunca fue mi deseo, pero Dios me escogió a ser apóstol y por eso puedo escribir una carta con toda la autoridad de un apóstol. Amén. Ahora, también es muy importante porque Dios tiene un llamado para nosotros también. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Todos debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y todo creyente debemos de buscar de Dios, encontrar cuál es la perfecta voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Puede ser una madre de la casa, puede ser una maestra en una escuela, puede ser un albañil, puede ser cualquier cosa que donde Dios tiene a ti plantado ahí, ¿verdad? Para ser la voluntad de Dios donde estás sirviendo al Señor. Y si no es ahí, Dios va a moverte. Muchas veces hay gente que no está en la perfecta voluntad de Dios y Dios va a moverte. Dios va a comenzar a mover en su corazón, a darte este deseo a hacer otra cosa, a salir de ahí y buscar algo más, ¿verdad? Lo que es exactamente la voluntad de Dios para su vida. Ahora, digo versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, cuando digo a los santos y fieles hermanos en Cristo, cuando digo los santos, no estaba hablando a un grupo de personas especiales o cristianos especiales. Todos los que creemos en Jesucristo somos conocidos como santos. Yo soy Santo Cristóbal. ¿Sabe quién es Santo Cristóbal? ¿Alguien sabe quién es Santo Cristóbal? Yo, no. Era un hombre que decían, por la historia, que un niño quería cruzar un río. Y un hombre se llama Cristóbal llevó al niño sobre sus hombros. Por eso la palabra Cristóbal quiere decir portador de Cristo. Porque él cargó un niño sobre sus hombros y cuando llegó al otro lado preguntó al niño su nombre y dijo que era Jesucristo y desapareció. Es una tradición en la iglesia católica, ¿no? Y por eso se llama San Cristóbal o el portador de Cristo. Yo soy San Cristóbal, si quieres saber. Hay Santo Rafael. ¿Cuántos santos? Hay un montón de santos, ¿no? Pero la verdad es que todo creyente somos santos, apartados para Dios, ¿verdad? Y dice, y los fieles hermanos. Ahora, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sabemos, cuando digo gracia y paz, era la manera normal para mandar un saludo a la gente en una carta. Pero sabemos la gracia, ¿qué es la gracia? Favor no merecido. Y para tener paz con Dios es el resultado de la gracia de Dios. No puedes tener paz con Dios si no has recibido la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La paz de Dios es el resultado que uno ha recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un favor no merecido. Por eso, Padre, gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre. Ahora, mira, versículo 3. Ya tenemos una sección de agradecimiento. Dijo Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Pablo, me encanta el corazón de Pablo, porque dijo Pablo, orando siempre orando por vosotros. Ahora, una vez, Pablo nunca conocía a ellos. Nunca fue a la ciudad para conocerlos. Nunca tiene privilegio a conocerlos en persona, pero tiene esa carga a orar por ellos, siempre orando. Qué bonito, ¿no? Creo que tú y yo debemos apartar tiempo en nuestro día para orar. ¿Cuánto tiempo tienes usted apartado para orar? Muchas veces la oración, aunque sabemos la importancia de la oración y el poder que hay en la oración, muchas veces es la última cosa que hacemos. ¿Cuánto tiempo tú tienes apartado? Yo estaba pensando, leyendo los epístolas de Pablo y mirando cuánta
gente, Pablo dijo, orando por ustedes, orando por ustedes. Yo digo, Pablo tiene que apartar un buen tiempo de su día. Pablo tiene un tiempo bien apartado para interceder, para orar, para clamar a Dios por la gente que él ni conocía en persona, pero tiene ese corazón de oración para interceder por gente que ni conocía, que ni mirado a ellos, pero orando por ellos. Y dice 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Pablo comenzó a orar por ellos, terminó dando gracias a Dios. Orando por ellos y terminó dando gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en ellos. Tan contento, tan feliz a ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, que terminó dando gracias a Dios. Y dice así, ¿por qué? Por varias cosas. Mira, 4. Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Por eso Pablo escuchaba de la fe que ellos tenían en Jesús. Es muy importante la fe en Jesús, porque muchos dicen, yo creo en Dios. Pero cuando hablas de Jesucristo es otra historia. Yo creo en Dios, en mi Diosito, yo tengo fe en Dios. Pero eso no va a salvar a nadie a creer en Dios. Para ser salvo tienes que creer en ¿quién? Jesucristo. Y tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti y por mí sobre la cruz de Calvario. Creyendo en Dios no es suficiente. Creyendo en Dios no va a salvar a nadie. Tenemos que creer en Jesús, quien es el Hijo de Dios. Amén. Y tenemos que creer en lo que Jesús hizo por uno. Por eso es muy importante que, pero cuando tú dices, cree en Dios, yo creo en Dios, pero cree en Jesús, es otra cosa. Pero es necesario. No nada más creer en Jesús para salvación, creer en Jesús para todas las cosas, ¿verdad? Para toda su vida. Dice, caminamos por fe, no por vista. Y el cristiano tiene que aprender cómo confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Cuando las cosas van mal, cuando tú no entiendes, cuando no va bien, no parece bien las cosas, tú tienes que confiar que Dios tiene control. Tú tienes que confiar que Dios, aunque no entiendo lo que está pasando, y yo estaba pensando así, pero las cosas van por allá, en esos momentos tú tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Caminar por fe, no por vista, no por entendimiento, no por sentimiento. Caminar por fe y creer que Dios está en control, ¿verdad? Y que la gente oye de su fe, que tú estás creyendo en Cristo en los momentos más difíciles de su vida, que estás creyendo. Y también dice, ¿qué más escuchaba Pablo? Y del amor que tenéis a todos los santos. Son dos cosas muy importantes. Pablo escuchaba de la fe a Jesús y el amor, ¿para quién? Todos los santos. Que ustedes aman todos los santos. Qué bonito. Porque muchas veces podemos amar nuestro grupo pequeño. Podemos decir, yo amo, ese es mi grupo que yo amo, pero los demás están como excluidos. Eso no está bien. Tenemos que amar todo el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los hermanos, amamos todos. Sé que hay amistades muy pegados, y qué bonito, ¿no? Que tenemos amigos, pero no olvida amar todos los santos, amarlo. Y ellos tenían fe, tenían amor, que es muy importante. Y también tenía esperanza. Versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mira, ya miramos fe, amor y ahora la esperanza. Porque el Evangelio llegó. Dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando llegó el Evangelio a la gente, es un Evangelio de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Jesucristo nos da la esperanza. Otra vez, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué nos da esperanza? Porque ese Evangelio de Cristo es precioso. Nos da la esperanza porque dice que Dios nos ama tanto que Jesús murió por nosotros. Y creyendo en Jesús tenemos vida eterna como un regalo, como un don de Dios. Nos da la esperanza de decir, ¿alguien como yo puede ser salvo?
alguien que no cumple, alguien que no soy tan bueno, que no soy tan digno, que no soy tan justo, ¿puede ser salvo? Y la respuesta es claramente que sí. Claramente todos pueden ser salvos. Amén. Es un evangelio que nos da la esperanza del cielo. Porque sabemos que vamos a terminar en el cielo. Es el evangelio verdadero. Porque hay evangelios falsos que no dan esta esperanza. Hay evangelios falsos que en el contrario se echan cargas pesadas. Que tú tienes que ser, que tú tienes que cumplir, que tú tienes que lograr, que tú no eres suficiente, que tú no haces. Y esos evangelios no dan la esperanza. En lo contrario, se echan cargas en nuestros hombros porque decimos, no puedo, nunca voy a hacerlo, ¿cómo voy a ser salvo? Ay de mí, ¿quién puede salvarme? ¿Quién puede? Y esos evangelios se echan cargas encima, pero el evangelio verdadero nos da la esperanza. Porque decimos, yo puedo ser salvo porque Cristo me amó, Cristo murió por mí y soy salvo por fe y no por mi justicia y puedo comenzar a sentir la esperanza de la vida eterna. Amén. 3 cosas demasiado importantes que esta iglesia tenía: fe, amor y ¿qué más? Esperanza. ¿Por qué tenía esas 3 cosas? Porque la palabra de Dios llegó. La palabra de Dios llegó a la ciudad. Y donde la palabra de Dios llega, esas cosas son los resultados. Amén. Cuando uno recibe la palabra de Dios con un corazón abierto, son los resultados. Amor, fe, esperanza, porque recibimos la palabra de Dios. Porque dice eso en versículo 6. Dice que ha llegado, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. El evangelio llegó a ellos. ¿Sabe que el evangelio es como un fuego? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el fuego del evangelio se pega a uno, en verdad, es una chispa, un fuego que entra a uno. ¿Y qué pasó? Como está ardiendo la palabra en uno. Amén. Y queremos compartir la palabra, queremos llevar la palabra de Dios a otras personas. Yo fui tocado por la palabra que entró en mi vida cuando tenía 20 años. Ahora tengo 26. No, tengo un poco más. ¿Cuántos años tengo? Ni sé. Pero la palabra llegó un día cuando tenía 20 años. Y, es como un fuego ardiendo, ¿no? Y queremos hacer algo con ella, queremos compartirlo. Y la palabra de Dios, dice Pablo, llegó a vosotros. Llegó como un fuego que estaba saliendo de Jerusalén. Y llegando a varios lugares. Y llegó hasta ellos, en Colosas. ¿Verdad? Y dice, y lleva fruto. Y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué dijo Pablo? La palabra lleva fruto. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Desde el día que ustedes oíste y conociste. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dice la palabra comenzó a llevar fruto en sus vidas. ¿Cuándo? Desde el primer día. Dice Pablo, desde el primer día que ustedes oyeron la palabra y conocieron la gracia de Dios. Fíjate, la gracia de Dios en verdad. Cuando uno oye y conoce la gracia de Dios, ¿qué va a hacer? Va a llevar fruto en tu vida. ¿Cuándo? Desde el primer día. Desde el primer día que tú abres tu corazón y escuchas la palabra, va a llevar fruto. Y dice, y crezca. Eso es el crecimiento. La palabra entra. Y comenzamos a llevar fruto y comienza a crezca, ¿verdad? En las cosas, en amor, esperanza, fe, sabiendo la palabra y conociendo el evangelio en verdad. Pero mira lo que dice 7, como lo habéis aprendido, ¿de quién? 7, Epafras. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, dice, como lo habéis aprendido. La palabra, ¿estás conmigo todavía? La palabra de Dios tiene que ser aprendido también. Amén. Epafras aprendió la palabra sentado
escuchando a Pablo, enseñando la palabra de Dios. Y después Epafras llevó la palabra a Colosas y comenzó a enseñar a ellos. Y ellos aprendieron la palabra de Dios de Epafras. Es como corre la palabra de Dios. Uno recibe y compartimos. Recibe y compartimos. Amén. Pero también, obviamente, uno tiene que aprender la palabra. Tiene que aprenderlo, ¿verdad? Tiene que venir con tu Biblia abierta. Tiene que sentar y escuchar y aprender la palabra. Muchos dicen, es muy aburrido. En la iglesia queremos más dinámica, queremos más, haz un show, un circo. Tráeme un payaso. O un león, o algo más divertido, más dinámico. Pero verdaderamente lo que necesitamos es la palabra de Dios enseñada. Amén. Y que aprendemos la palabra de Dios. Aprendemos lo que dice la Escritura. Y ellos aprendieron la palabra de Epafras. Y por eso está llevando fruto en sus vidas. Tenía amor, esperanza, fe. Y Pablo está muy emocionado. Por eso estaba dando gracias a Dios. Dice 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras llegó con Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Llegó Epafras y dice, Pablo, es una increíble obra que Dios está haciendo en Colosas. Estaba contigo aprendiendo la palabra, estudiando la Escritura. Fue a Colosas y hay una obra impresionante. Hay fe, hay amor, hay esperanza. Y Pablo estaba gozando y comenzó a escribir esta carta y mandarlo porque también tenía problemas, falsos maestros. Y por eso Pablo mandó la carta porque primeramente estaba dando gracias por ellos. Y después él va a comenzar a, ¿cómo se llama? How do you say debate? Los falsos enseñanzas, las filosofías humanas, las religiones de los judíos, del judaísmo. Va a comenzar a decir, ¿por qué estás metido en todas estas cosas si Cristo es más que suficiente? Amén. Ahora, vamos a ver ahora su oración, que es muy impactante. Versículo 9. Fíjate, un hombre como Pablo, un gran apóstol. Es muy bonito escuchar, a mí me gusta estudiar las oraciones de los gran hombres de Dios en la Biblia. Como Nehemías, como Daniel, como Jesús, como Pablo. Leer sus oraciones y son llenos de alimento. Y mira Pablo su oración. Dice 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Una vez más, Pablo, desde el primer día que escuchamos de Epafras, de lo que pasó, lo que Dios está haciendo entre ustedes, no cesamos de orar. Estamos orando y orando y orando. Hermanos, ojalá que Dios levante un grupo de hombres y mujeres de oración. Ojalá que Dios se mueva en ti, en mí, dándonos la carga a orar. Pero ¿sabe quién? Mayormente por nuestros hijos. ¿Estás conmigo? Fíjate, no quiero que nadie siente mal. ¿Cuánto tiempo estás orando diario por sus hijos? Wow. Si tiene que ser honestos y tiene que subir aquí y compartir, ¿cuánto tiempo oras diario por sus hijos? Fíjate, si tú no oras por tus hijos, ¿tú crees que alguien más está haciéndolo? Es muy probable que nadie está haciéndolo. Por eso yo creo que es muy importante por nosotros que somos padres, que oramos por nuestros hijos. Porque mira la oración de Pablo, es muy lleno de bendición. Dice así, versículo 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Mira, Pablo dijo, estoy orando sin cesar, todo el tiempo estoy orando que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjate, ¿estás conmigo? Nada más piénsalo. Pablo no estaba hablando con ellos, él estaba hablando a Dios. Padre, todos los días llorando que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y Pablo creía que Dios podía hacerlo. Pablo cree que Dios podía hacerlo en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede hacerlo?
Tenemos que creer que Dios puede hacerlo. Y por eso Pablo dijo, estoy orando continuamente que ustedes, otra vez, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en todo. Pablo creía que si yo hablo a Dios, Dios va a hacer eso en ellos. Y muchas veces nosotros no entendemos así. Nosotros creemos que nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y Pablo dijo, no, tengo que orar a Dios y Dios va a hacerlo. ¿Estás conmigo? Bueno, yo creo que nuestros hijos yo tengo hijas ya grandes. Mis hijas ya están tomando decisiones en sus futuros. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Y cuál es mi trabajo? Dirigirlas, pero mayormente yo estoy haciendo eso. Padre, muéstralas, darles conocimiento de su voluntad. Muestra a mis hijas lo que tú quieres de ellas. Amén. Yo creo que es una muy buena oración que tú puedes orar por sus hijos. Padre, da a mis hijos el conocimiento de su voluntad. Muéstranos lo que tú quieres de ellos. Qué bonito, ¿no? La oración de Pablo, clamando a Dios por la iglesia en Colosas. Ahora, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno ¿de quién? Él dice, tienes que caminar, vivir como es digno de Dios. Pero estoy orando. Es parte de mi oración de Dios. Es pidiendo a Dios que ustedes caminan en una manera digna de Dios. Qué bonito. Fíjate, nada más piensa en eso. Pidiendo a Dios que ellos caminan dignos. I like that. A mí me gusta porque Dios puede hacer más que yo. Si yo pido a Dios, Dios puede obrar en mis hijas. Y hemos mirado eso. Cuando ya comenzamos a orar por mis hijas, cuando mi esposa sacó armas nucleares, que es el ayuno y la oración, y comenzó a ayunar y orar, eran cambios drásticos que sucedió. Porque Dios es grande, ¿verdad? Tenemos que orar. Y ahora, dice aquí otra vez, que andáis dignos del Señor. Mira, yo creo que un rey, si tiene un rey hijos, esos hijos esperan que caminan dignos de la posición del padre. Soy rey, tengo hijos, los hijos representan a mí. Y los hijos de reyes aprenden cómo andar digno de su padre, ¿no? El rey. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más nosotros como cristianos tenemos que caminar dignos de nuestro Dios? Cuando decimos que soy cristiano, que caminamos dignos de nuestro Padre. Pero Pablo dijo, estoy orando por eso. Porque Dios puede hacerlo. Dios puede tocar corazones. Dios puede transformar personas. Y por eso Pablo tiene esa vida de oración, creyendo que Dios puede hacerlo. Dice así, en 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Estaba pidiendo a Dios que llevan fruto, que llevan fruto en toda buena obra. Es muy importante eso también, que llevamos fruto en toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Escuchamos la palabra y ponemos en práctica la palabra y también involucramos en la obra del Señor, en toda buena obra. Seamos involucrados, seamos personas haciéndolo. Ahora, versículo 10, el fin. Y creciendo en el conocimiento de Dios, 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para todo paciencia y longanimidad. ¿Okay? Orando que sean fortalecidos con el poder de Dios. Vean, Pablo orando que los creyentes en Colosas sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para toda paciencia. Para que ellos aguantan, permanecen fuertes, firmes. Pablo está pidiendo a Dios que Dios hazlo en ellos. En muchas veces nuestra manera es la otra. Queremos nosotros decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero Pablo nos mostró aquí otra táctica.
pidiendo a Dios, Dios hazlo en ellos, Dios fortalecerlos, Dios transformarlos, Dios ayúdanos a andar dignos y pidiendo a Dios, y muchas veces Dios comienza a hacer cosas en las vidas de los demás. Dice 12, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Usted cree que debemos dar gracias al Padre? Y debemos hacerlo con gozo porque tenemos muchas razones. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. El cual nos ha, tenso pasado, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora somos libres del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fuimos liberados y trasladados, ¿verdad? Al reino de su Hijo amado, de quien tenemos, ¿qué tenemos, hermanos? Redención por su sangre, el perdón del pecado. Creo que tenemos muchas razones para dar gracias a Dios. Tenemos redención. Amén. ¿Qué quiere decir redención? Que Jesús pagó el precio para liberarnos. Y su sangre preciosa fue el precio que Él pagó. Y dice y perdonó. Redención por su sangre, el perdón del pecado. También fuimos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es un motivo para dar gracias a Dios? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es increíble, impresionante. Y quiero animarte, hermanos, que pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Es una oración increíble que Pablo hizo por los creyentes. Pablo, el apóstol, con este sentir de orar, interceder, siempre dando gracias a Dios por la fe, el amor, la esperanza, por el evangelio que llegó a Colosas, llevando fruto y creciendo, y orando por ellos todos los días sin cesar. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que andan dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por Jesús. Padre, gracias por esta oración increíble del apóstol Pablo, orando por gente que ni conocía en persona. Este hombre de oración que podía orar tanto tiempo por gente que no conocía, obras que no fue plantada por él, pero aún así nunca olvidó los hermanos de Colosas. Y Señor, ayúdanos aquí, Padre, los que somos miembros de esta iglesia, poner, Padre, esta carga en nuestro corazón, apartar tiempo diario para orar. Mayormente, Padre, por nuestras familias, nuestros hijos, que podemos apartar un buen tiempo en la mañana, en la tarde, mediodía,
y interceder por nuestros hijos, esposas, esposos, familias. Y también, Padre, para esta iglesia donde congregamos, que podemos interceder, orando uno por el otro. Poner, Padre, este deseo en nosotros. Y vamos a alabar al Señor. Y si tú llegaste hoy a la iglesia, fuiste invitado por alguien o por cualquier razón llegaste a la iglesia hoy y nunca has recibido a Jesús como su Señor y Salvador, quiero invitarte a hacerlo el día de hoy. Conforme a la palabra, todos somos pecadores. Somos bajo la condenación de Dios. Pero Jesús vino para redimirnos. Jesús pagó el precio por tus pecados. Su sangre fue derramada para rescatarte de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y para traerte al reino de su Hijo amado, para dar el perdón del pecado y la redención. Y Cristo murió por ti. Y quiero invitarte a tomar un paso de fe y tomar una decisión, a dejar su pecado atrás, a un lado, y creer en Jesús, creer en la palabra de Dios, creer en su corazón que Jesús murió por ti y resucitó al tercer día. Si tú tienes fe y tú puedes creer este mensaje del Evangelio, quiero invitarte hoy a tomar una decisión, a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y van a ser perdonados de todos sus pecados. Y Dios va a darte una nueva vida en Jesús, una herencia en el cielo. Pero tú tienes que tomar la decisión. Él no va a forzarte. Tú tienes que expresar su fe, su arrepentimiento. Y si tú estás aquí hoy y nunca has recibido a Jesús, pero quieres hacerlo el día de hoy, te pido nada más levantar su mano. Y déjame ver su mano levantado, como una señal que tú quieres recibir a Cristo el día de hoy. Alguien, Dios te bendiga. Alguien más, si tú nunca has recibido a Cristo, levantar su mano como una señal que tú quieres recibir a Cristo. Alguien más que nunca ha recibido a Jesús. Vamos a orar. El que levantó su mano, repite esta oración después de mí, en voz alta. Padre Santo, perdóname por mis pecados. Yo creo en Jesús, que Él murió sobre la cruz de Calvario por mis pecados. Y en este momento quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, que ahora soy su hijo y soy perdonado. Lléname con su Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Y te doy gracias que soy tuyo y soy perdonado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.